Bueno, voy a presentar el caso de la paciente de iniciales FJO, paciente femenina de 26 años, eh, que tiene antecedentes de un CA cervicouterino que estaba en etapa 3, que se diagnosticó hace 2 meses. Y desde hace un mes empezó con una sordera bilateral, hipoestesia facial, con episodios febriles y trastorno de la marcha. Y trae una resonancia del extrasistema que se realizó el 1 de junio. Entonces, acá están las imágenes seleccionadas. En T2 se aprecian estas lesiones hiperintensas en ambos hemisferios cerebelosos, se ve aquí. También se ven en FLEP. En T1 y el T1 con gadolinio, en estas dos de acá, se observa que no hay un realce significativo de las lesiones en los hemisferios cerebelosos, y se puede observar que además hay un realce de los ambos quintos pares, como se ve en esta imagen de acá. Y lo otro que también describen es un tenue realce a nivel de la cóclea en el lado izquierdo, como se ve aquí, y aquí se ve más claro, al lado derecho y el lado izquierdo se ve un tenue realce. Ahí. Ingresó acá y se hizo un nuevo control con nuevas imágenes el día 12 de junio, y se puede ver de que hay un progreso en cuanto al tamaño y la cantidad de lesiones en los hemisferios cerebelosos. En T2 también se observa aquí. Y el 1 de junio se complementó con médula espinal, donde se observa a nivel de la médula cervical un incremento de señal longitudinalmente extenso, como se ve en este corte sagital, y también a nivel del cono medular. En los cortes axiales se ve que hay incremento de señal en T2 en la sustancia gris, formando aquí la letra, ¿cómo se ve? La H. Y a nivel del cono medular, una mielitis transversa, un incremento de señal en el eje axial, a nivel del cono. Acá hay T1 con gadolinio, donde se observa que aparece un tenue real selectomeningio que se ve a nivel de cerebelo, principalmente en las folias, que es bien sutil y es lineal principalmente. Aquí, acá también, bien sutil, y realce de los pares craneales. A nivel de la médula, también hay un poco de realce a nivel del cono medular y en las raíces de la cauda equina, más bien posteriores, como se ve ahí. Estos son los cortes axiales con gadolinio, en T1, GA2. También hay un tenue realce de la sustancia gris y de las raíces posteriores de la cauda equina, como se ve ahí. Bueno,
en el estudio de la paciente se descartó la presencia de células neoplásicas en el líquido cefalorraquídeo. Tenía alrededor de 10 leucocitos y tenía las proteínas elevadas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, no se encontró otra causa que explicara los hallazgos en las imágenes y se planteó un síndrome paraneoplásico dado el antecedente del cáncer cervicuterino de reciente diagnóstico. Así que ahora vamos a revisar qué es lo que son los síndromes paraneoplásicos, neurológicos y las presentaciones más típicas en imágenes. Entonces los síndromes paraneoplásicos son efectos remotos de un cáncer y que está mediado por una patogénesis inmunomediada, en el fondo. Para hacer el diagnóstico hay que excluir el compromiso de la neoplasia, el directo y el indirecto. Directo sería que haya compromiso metastásico, la carcinomatosis lentomeningia, y los efectos indirectos del cáncer, como las coagulopatías, la neurotoxicidad que es secundaria al tratamiento con quimioterapia, las alteraciones metabólicas y descartar infecciones. Una vez que se descartan todas estas causas, uno ya puede hablar de síndrome paraneoplásico. Se da en más o menos 1 de cada 300 pacientes con cáncer. La incidencia es variable entre 1,6 a 8,9 por millón de personas al año. Entonces, eso habla de que a veces no se piensa o está subdiagnosticada. Se define como síndromes neurológicos que afecta cualquier parte del sistema nervioso central, tiene que haber un cáncer asociado y la patogénesis que es inmunomediada. Entonces, según la localización anatómica, un síndrome paraneoplásico puede darse a nivel de retina o de nervio óptico, en el encéfalo, como encefalitis límbica o encefalomielitis o romboencefalitis, neuropatías de pares craneales, a nivel de la médula espinal, sistema gastrointestinal con disfunciones del sistema gastrointestinal, en caudequina y polineuropatía, y en las uniones neuromusculares, como miastenia gravis o la miastenia de Lambert-Eaton. Entonces vamos a revisar, estos son como los principales localizaciones de los síndromes paraneoplásicos neurológicos. Está la encefalitis límbica, que es como lo que más se conoce. Es los síndromes cerebrales rápidamente progresivos, la romboencefalitis, como neuropatía de pares craneanos, como mielitis o polineuropatía. Entonces, la encefalitis límbica compromete principalmente todo lo que conforma el sistema límbico, ¿no? Hipocampo, amígdala, hipotálamo y la corteza del cíngulo. Los síntomas con que se presenta son cambios conductuales, disfunciones cognitivas, pérdida de memoria, convulsiones. Y se asocia a anticuerpos que pueden ser antineuronales o que también se conocen como onconeurales, que están dirigidos hacia los componentes de la neurona internos en el fondo. Y también puede darse la encefalitis cuando hay contraantígenos de la superficie de la neurona, y estos se asocian en menor grado con neoplasia. Entonces, lo más representativo de la encefalitis límbica es el anti-Hu, el anti-CRMP5 y el anti-MA2. Aquí en esta tabla están los anticuerpos antineuronales
que en más del 70% se asocian con cáncer. Y en el cáncer de la encefalitis, en el caso de encefalitis límbica, tenemos el anti-U, el nombre alternativo es el ANA1, el anticuerpo CB2, CRMP5 y el MA2. Estos anticuerpos, estos anticuerpos onconeuronales en el fondo, se asocian más frecuentemente con cáncer de mama y cáncer pulmonar de células pequeñas. La instalación del cuadro es subaguda en menos de 3 meses, y lo que uno puede ver en las imágenes es edema e hiperintensidad de señal en T2 en los lóbulos temporales mesiales, un hipermetabolismo en el PET, como se ve aquí, incremento de señal, como muestra la flecha. Y lo otro que uno puede ver es que hay realce con gadolinio. Hay formas, bueno, lo que hablé recién es la presentación como más clásica, pero también hay formas atípicas, donde hay un compromiso predominante de los cuerpos mamilares y del hipotálamo, como se ve en este caso, que después de un control, después de que se trató con inmunosupresores, un año después se ve que disminuye la hiperintensidad de señal en el FLAIR, y también disminuye el realce con el gadolinio a nivel de los cuerpos mamilares y el hipotálamo. Otra presentación atípica es con efecto de masa, que puede estar simulando una neoplasia, como se ve en este ejemplo, donde se ve que hay una lesión tumefacta y hiperintensa en FLAIR, con un poco de efecto de masa y con un aspecto infiltrativo, con importante realce con el gadolinio, como se ve acá en este T1 gado coronal. Y en el PET uno ve que hay un hipermetabolismo. También acá abajo, después del tratamiento con inmunosupresores, después de 4 meses, se ve que disminuye la alteración a nivel del hipotálamo, ahí disminuyó la intensidad de señal y el efecto de tumefacción, el efecto de masa, también disminuyó el realce. Y en el PET uno puede ver de que hay un hipometabolismo, en este caso comparado con el lóbulo contralateral. Diagnóstico diferencial, que es lo que uno siempre tiene que descartar. Uno de los principales es la encefalitis herpética. Aquí la clínica no es de instalación subaguda, sino que es de inicio rápido. Y lo otro que orienta hacia la encefalitis herpética es la presencia de hemorragia. Se ve acá en FLAIR que hay un compromiso del el polo anterior del lóbulo temporal izquierdo, temporal mesial, es una lesión hiperintensa, tumefacta, con efecto de masa, y hay compromiso también acá a nivel de la ínsula. Acá abajo tengo el T1 sin gadolinio y con gadolinio, donde se observa que hay un realce leptomeningio. En la secuencia de susceptibilidad magnética hay un pequeño foco ahí de microhemorragia, y en difusión hay incremento de señal en difusión, lo que habla de edema citotóxico. Otro diagnóstico diferencial importante es la encefalitis, es el estatus epiléptico. Uno puede observar cambios postconvulsivos en T2 FLAIR.
En el lóbulo temporal uno puede encontrar restricción a difusión, captación de contraste, y es importante hacer un seguimiento para ver que estos cambios sean reversibles. Y lo otro que puede pasar en un control es que uno puede ver que queda con una disminución de volumen. Acá tenemos en secuencia FLAIR, incremento de señal lóbulo temporal mesial, se ven lesiones tumefactas, y hay compromiso además en otros puntos, como aquí en corteza frontal parietal, también occipital y contralateral. A los 2 meses se ve que han resuelto principalmente. Ahora, otro diagnóstico diferencial importante son los gliomas de bajo grado, la gliomatosis cerebri, y la clave acá es que tienen un patrón más infiltrativo y es de progresión lenta. Pueden dar crisis epiléptica o déficit focal, tienen un realce post contraste, y aquí tienen utilidad las imágenes avanzadas, el estudio de perfusión y la espectroscopía. Y en estos casos, cuando uno tiene la duda, es importante hacer un control. En FLAIR se ve incremento de señal, ínsula, frontal anterior basal, y a nivel de diencéfalo y en lóbulos temporales. Acá se ve compromiso del frontal anterior derecho, y también hay compromiso en el cuerpo calloso. Ese era un oligodendroglioma. Pasando a otro de las presentaciones, es el síndrome cerebral rápidamente progresivo. La clínica es de ataxia de tronco y extremidades, el nistagmo y disartria. También la instalación es subaguda, menor a 3 meses, y desde el punto de vista anatomopatológico hay una pérdida progresiva de las células de Purkinje en el cerebro. Aquí hay un cuadrito donde se ve que acá están las células de Purkinje, y esa es como las localizaciones que uno ve en las imágenes, que son como bien subcortical el compromiso. Se asocia a estos autoanticuerpos el anti-YO, anti-RI, el anti-TR y el anti-KLHL, que es Kelch-like proteína 11. Acá está, en este cuadro, se ve las principales autoanticuerpos, el RI, YO, TR y el KLHL11. En esta presentación, 60% tienen anticuerpos antineurales o onconeurales. Las neoplasias asociadas más frecuentemente son cáncer de ovario, cáncer pulmonar de células pequeñas, cáncer de mama y linfoma de Hodgkin. En las imágenes se distinguen una fase aguda y una fase más crónica, y con distintos hallazgos. En la fase aguda uno ve hiperintensidad T2 en los hemisferios cerebelosos, que es más bien difusa, como se ve en esta imagen. Y el diagnóstico diferencial es con causas infecciosas versus inflamatorio no infeccioso. En una fase ya más crónica, disminuye la hiperseñal en T2, pero aparece la atrofia cerebelosa, como se ve en el caso anterior. No se veía tanto aumento del espacio interfolia como se ve acá, y aquí hay ya una lesión ya más crónica. Y el diagnóstico diferencial es con degeneración por OH, atrofia multisistémica y secuelar de procesos infecciosos o inflamatorios.
Pasando a otro grupo, es el compromiso del troncoencéfalo, romboencefalitis, y lo predominante en los síndromes paraneoplásicos es el compromiso a nivel del tronco, y también puede afectar los pedúnculos cerebelosos y el cerebelo. También tiene clínica variable según lo que esté afectado, ataxia, disartria, oftalmoplegia, y se asocia a estos grupos de autoanticuerpos, el anti-MA2, el anti-KLHL11, anti-RI, anti-HU. La presentación a las imágenes variables según la fase, y en una fase aguda hay hiperintensidad T2, puede o no haber realce en tronco, pedúnculos y en el cerebelo, y ya en fase crónica uno va a ver atrofia. Hay algo que uno puede ver también más tardíamente, es la hiperintensidad T2 pontina con forma de cruz y la degeneración olivar hipertrófica. Este es un caso de un paciente de 29 años que tenía un seminoma metastizado al mediastino, donde se ve que hay una lesión hiperintensa tumefacta en este sagital flare, que está centrada a nivel de mesencéfalo en la placa cuadrigémina, que realza sin un efecto de masa significativo. Cuatro años después, se observa que hay una atrofia a nivel de la protuberancia y del cerebelo. Acá se observa que hay un incremento de señal en los pedúnculos cerebelosos, y esto es el incremento de señal con forma de cruz a nivel del puente, que en el fondo produce degeneración valeriana. Este es un caso de un paciente de 45 años con un tumor testicular y 2 años después presenta ataxia, y se ve en las imágenes un aumento de tamaño e incremento de señal en FLAIR en los núcleos olivares inferiores bilaterales, como se ven acá en la flecha, y algunas imágenes hiperintensas a nivel del vermis. Eso es una degeneración olivar hipertrófica. El diagnóstico diferencial de romboencefalitis está lo infeccioso, la listeria y el virus herpes simple. Aquí hay un caso con un paciente con listeria que se ve estas lesiones hiperintensas en ambos hemisferios cerebelosos, y la clave acá está que con el contraste algunas de las lesiones tienen este realce en anillo. En lo inflamatorio está el neuro-BSET, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Miller-Fischer. Desmielinizante está la esclerosis múltiple, el espectro de neuromielitis óptica y las enfermedades asociadas al antimorbo. Y también lo neurodegenerativo. Este es un ejemplo de neuro-BSET, donde se ve que hay incremento de señal en los pedúnculos cerebelosos y también a nivel del puente. Pasando a otro grupo otra forma de presentación, está la neuropatía de pares craneanos. Este tipo de presentación es rara y los síntomas van a depender un poco del par craneal comprometido. Y los anticuerpos que se asocian es el anti-HU y el KLHL11. Entonces, lo que uno encuentra es que hay un engrosamiento del par craneal y o un realce.
Este es un T1 y este es el T1 con GADO, donde se observa que el tercer par del lado izquierdo está engrosado y con realce, como se ve también en este corte coronal. Este es el izquierdo que está engrosado y el al lado derecho no está engrosado, pero sí tiene un realce lineal. Este es un coronal para ver que el par del lado izquierdo está engrosado. El diagnóstico diferencial están las infecciones, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, el Guillain-Barré, y la forma crónica, que es el CIDP. Este es un ejemplo de un paciente que tiene hipertrofia, se ven que están aumentados de tamaño, están engrosados y realzan ambos quintos pares en este paciente con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Otra forma de presentación de los síndromes paraneoplásicos son las mielitis, también es rara. Puede ocurrir de forma, un compromiso focal aislado en la médula o en distintos puntos, como sería el caso de nuestra paciente. Se manifiesta como mielitis aguda o una mielitis de inicio insidioso con parestesia y disfunción esfinteriana. Los anticuerpos asociados más frecuentemente es el anti-CRMP5 y el anti-anfifisina. A las imágenes lo que orienta hacia un síndrome paraneoplásico es la hiperintensidad T2 longitudinalmente extensa, como se ve aquí que hay más de 3 cuerpos vertebrales comprometidos, que afecta principalmente los cordones laterales en forma simétrica o los tractos posteriores y que realzan con el contraste. Son dos pacientes distintos. ABCDE es un paciente que tiene como antecedente un CA de células pequeñas, donde se observa que hay un compromiso longitudinalmente extenso que afecta principalmente los cordones laterales, como se ve aquí. Y a nivel, en el corte axial se ve que es una mielitis transversa, hay un compromiso importante en el plano axial. Y en el PET hay un aumento de la actividad del el fluoro de oxiglucosa. Este es otro paciente, FGHI es otro paciente, que también se ve que hay un compromiso con multifocal acá y incremento de señal en los cordones laterales. Eso, FG corresponden a la etapa del diagnóstico y un año después de tratamiento disminuyó el compromiso. Diagnóstico diferencial, neuromielitis óptica, neurosarcoidosis, las fístulas arteriovenosas durales espinales, las mielitis por postradiación y los infartos medulares. Este es un ejemplo de una neurosarcoidosis donde hay un compromiso más bien de la superficie pial posterior o anterior y que realza en estos lugares formando este signo del tridente. Eso es como lo clásico de la neurosarcoidosis. Este es un ejemplo de enfermedad asociada a anti-MO en compromiso a nivel cervical y dorsal. Es longitudinalmente extenso. Y hay un compromiso también a nivel del cono.
Eso también es bien característico del anti-MOB. Y en los cortes axiales, uno ve que en T2 hay hiperintensidad de la sustancia gris, no realza tan significativamente como en otras patologías, hay un realce tenue y otras veces que no realza. También se ve lo mismo más abajo. Estos son unos cuadritos en el fondo para ver las características. En la sarcoidosis hay un compromiso de mielitis transversa en el fondo, pero el realce es más bien en los cordones posteriores y forma este signo del tridente. Y asociado al MOC es la H de la sustancia gris. Eso es principalmente en el T2 y a nivel del cono medular. Con el contraste no realza tan significativamente. Otra presentación es las polineuropatías, que también son presentaciones raras y en este artículo que leí había 5 casos reportados. Y el compromiso más frecuentemente es un compromiso sensitivo y ya lo motor y lo autonómico es más raro. Y se asocia a el anti-U y el anti-CRMP5. Hay un realce en las raíces dorsales o ventrales y compromiso principalmente de la caudequina, como se ve en este T1 sagital con gadolinio. Las flechas grandes acá están mostrando que no hay un realce significativo de las raíces ventrales, sino que es más bien el compromiso de las dorsales, en este caso. Y esto es al revés, hay un compromiso más bien de las raíces ventrales, con cierto respeto de las dorsales. Entonces, diagnóstico diferencial del síndrome de Guillain-Barré, que tiene compromiso más bien de las raíces ventrales. Y de las causas infecciosas está la enfermedad de Lyme. Pensando en la paciente que motivó en el fondo esta revisión, este artículo del 2020 muestra que este autoanticuerpo, que es el Kelch-like protein 11, el KLHL11, puede presentar pérdida auditiva y síntomas de diplopia, disartria, vértigo y ataxia, que son los síntomas con los cuales se presentó en un inicio la paciente. Este es otro artículo que también habla de cocleovestibulopatía asociado a este autoanticuerpo, el KLHL11. Ahora, en estos artículos se encontró que la asociación tumoral era con seminomas en tumores testiculares en hombres. No hay descrito en el CA cervicuterino como nuestra paciente. Entonces, como conclusiones, los síndromes paraneoplásicos pueden afectar cualquier parte del sistema nervioso central con ciertas localizaciones anatómicas predominantes. Los mecanismos patológicos son inmunomediados y no por invasión directa del cáncer. Se han ido descubriendo nuevos anticuerpos antineuronales y que tienen alta asociación con neoplasias específicas, como el carcinoma pulmonar de células pequeñas, cáncer de mama, cáncer ovárico. Y es importante conocer estas asociaciones. También es importante reconocer estos patrones en las imágenes, porque muchas veces las imágenes van a orientar al clínico para la búsqueda de una neoplasia oculta que no se tenía considerado. Y estos son los artículos que
revisé.